Bien, chiquillos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy día son poquitos, muy poquitos. De hecho, me extraña que sean tan poquitos. Espero tengan un muy bonito día, que sea un día lleno de energía. Retomamos algo que ustedes mismos escogieron, que es el electivo del taller de literatura. Miss, ¿te quieres saludar también? Así es, muy buenos días chiquillos. Tal vez, quizás no todos se acordaban de su electivo, no sé, Giovanna, si Mm. ahí tal vez tú tienes listas, si no, yo tengo las listas, cualquier cosita me avisas. Así que bueno, somos pocos, pero buenos, así que eso es lo importante. Espero que sea un día, una mañana bien productiva para ustedes, porque estamos viendo lo electivo y cualquier cosita, ¿cierto? Estamos aquí para ayudar en lo que necesiten. Asimismo es, ¿cierto? Estamos a su disposición para poder colaborar y poder ayudarlos a cada uno de ustedes en lo que necesiten. Taller de literatura. Eso es lo que nos convoca hoy día. Recuerden que este taller también es compartido en cuanto a contenido y a objetivos con Tercero Medio. Ustedes son parte del mismo grupo y por lo tanto los mismos proyectos se van a elaborar. Espérame un ratito. Ahí sí. ¿Se me puede ayudar con qué es lo que nos espera para hoy día? Por supuesto. Bien. Como decía el mister, ¿cierto? El electivo de literatura, ¿cierto? Lo compartimos también con el curso, en este caso, el objetivo a tratar y a trabajar con tercero medio también. Entonces, el objetivo y la clase que vamos a trabajar y las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a hacer un recuerdo y una retroalimentación de las actividades ya trabajadas entre marzo y abril y también el propósito que tenía cada una de estas actividades. Luego vamos a hacer una introducción a lo que se aproxima a las actividades que vamos a tener ahora, que en primero la actividad que vamos a realizar es un libro de recomendaciones, una presentación, ¿cierto?, de la rúbrica de la evaluación formativa que va a tener este libro de recomendaciones, una explicación en base, ¿cierto?, a una proyección en PPT, ejemplos y diapositivas. O sea, vamos a trabajar en un libro de recomendaciones, el MISTE va a entregar ejemplos, ¿cierto?, cuál va a ser la rúbrica a evaluar formativamente y también cómo va a ser este proceso de esta actividad. Perfecto. Teniendo esto claro, entonces, chiquillos, ya podemos adentrarnos en lo que nos convoca. Vamos a recordar un poquito algo de, en realidad, hace mucho, mucho tiempo ya, que nosotros descontinuamos un poco el tema del taller de literatura, aun cuando este taller de literatura contempla más horas que el plan común, este lectivo de profundización que se denomina. Nosotros comenzamos el recorrido en marzo. Si se recuerdan, en una primera instancia, nosotros lo que íbamos a hacer era una mini obra de teatro infantil que iba a ser representada para el Día del Libro. Ese era como nuestro primer propósito, nuestro gran proyecto que teníamos para iniciar entre marzo y abril. Producto de la cuarentena, ¿cierto? Y de la emergencia sanitaria, ese proceso se vio descontinuado. Entonces, sobre la marcha, se cambió un poco el objetivo. El propósito también para desarrollar en una primera unidad en este taller de literatura. En este caso, ustedes tenían que realizar 3 actividades. Ojo, no la estoy pidiendo, ojo, tampoco le estoy poniendo presión para que la realicen, sino que lo vamos a dejar ahí en stand-by para que en algún momento la pudiésemos, en el mejor de los casos, retomar. Pero ustedes tenían que hacer, en primera instancia, un resumen para la producción de un texto dramático infantil. Es decir, qué pasaba en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, cortito. Y yo le había puesto una ponderación, considerando que en algún momento nosotros teníamos que evaluar esto. Luego, ustedes tenían que escribir un monólogo que presente algún conflicto, es decir, un conflicto interior, un conflicto con el partener, distintos conflictos que ustedes podían elaborar. Y finalmente todo esto se concretaba en la grabación de un monólogo, que era ustedes mismos hablando en esa, leyendo su propio texto que ustedes habían creado. Si yo tuviese que, por ejemplo, calificar esto al día de hoy, nadie tendría un 7, nadie tendría una buena nota porque la gran mayoría me entregó solo un trabajo. Y de hecho los trabajos, si se dan cuenta, eran bastante simples. Era escribir un texto, escribir un resumen y grabarse. Era bastante simple, pero falló ahí algo en el camino, quizás la motivación, quizás el compromiso para lograr este objetivo. Bien, independiente de lo que haya pasado en el camino, de lo que haya pasado en este proceso,
hoy nos convoca a iniciar nuevas actividades. Como son las actividades más simples, espero que cada uno de ustedes también la pueda ir cumpliendo. Y eso es lo que les voy a explicar hoy día. El objetivo que vamos a retomar con esta nueva actividad son dos. El objetivo de aprendizaje número 2, que dice producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura y que dé cuenta de sus proyectos personales y creativos. En síntesis, escribir. ¿Ya? Escribir independiente de cualquier tipo de texto, pero que hable de ustedes y que se emplee también el componente de creatividad. Y un segundo objetivo que es similar al anterior, que también tiene que ver con la misma habilidad de producir textos. En este caso, ustedes tienen que dar cuenta sobre una reflexión, que puede ser sobre usted mismo, sobre una temática del mundo o del ser humano, pero que surja de alguna obra leída. Por ejemplo, si nosotros leímos, no sé, el túnel, eso tiene una visión de mundo y nosotros lo podemos extrapolar a la vida cotidiana. Que personas que se sienten solas, personas que nos ven luces, por ejemplo, se enceguecen, etc. Y luego ustedes tienen que escribir un texto respecto de ese gusto y de esa interpretación que puede surgir a partir del análisis de esa obra. Por lo tanto, tanto el objetivo de aprendizaje número 2 como el objetivo de aprendizaje número 6 habla de producir texto. ¿Qué es en realidad lo que ustedes van a producir para esta clase? Es esto. Es el libro de las recomendaciones. Así se denomina este texto que van a tener que escribir. ¿Y en qué consiste? Ahí aparece también la descripción, que consiste en crear y editar una sola diapositiva con la recomendación de algún libro o cuento que a ustedes les haya parecido atractivo o interesante. Cada uno de ustedes, como aparece ahí, tendrá como extensión máxima una sola diapositiva, en donde ustedes van a plasmar, por ejemplo, su creatividad, su imaginación, y yo también los voy a ayudar con esa herramienta, con PowerPoint. Y ojo, se tiene que cumplir con algunos criterios. ¿Cuáles serán esos criterios? Son estos de acá, y yo le voy a presentar también, como aparecía también mencionado acá al inicio, que es el libro de las recomendaciones, que ustedes ya más o menos saben qué es, y presentar la rúbrica de evaluación. Esta es la rúbrica que se alcanza a ver, ¿cierto? Díganme si sí o no. Sí, mister, sí se ve. Ya. Esta es la rúbrica, chiquillos, que le voy a aplicar a su diapositiva. Como es una rúbrica, ustedes sabrán que es sinónimo de alguna evaluación. Independiente de que tenga que poner calificación o no, lo tienen que realizar y así yo también le asigno un puntaje. Un puntaje que va en una escala de 1 a 20 puntos. En este caso, ¿qué tiene que tener esa diapositiva? Un resumen en donde se exprese de forma objetiva y con un lenguaje adecuado la temática del libro. Es decir, ¿de qué se trata el libro? En un resumen, la idea es que ustedes sean capaces de resumir cumpliendo con estos criterios. Por ejemplo, que sea conciso, que esté en tercera persona, que sea con sus propias palabras y que emplee un lenguaje variado. Teniendo eso desarrollado, ustedes tendrían en este indicador el puntaje máximo. Luego, que toda la obra gire en torno, o toda la diapositiva, en realidad todos los textos que ustedes escriban, las imágenes que empleen si quieren, se base en un tema que sea el eje que estructure toda la diapositiva. Por lo tanto, ese tema tiene que ser la idea principal de la obra. Si habla de, por ejemplo, del túnel, como le mencioné anteriormente, podría ser el existencialismo. Ese sería como el tema. Si habla de alguna novela negra, por ejemplo, puede ser el misterio, el enigma, etc. Luego, un tercer punto es la interpretación correcta de la intención del autor y del sentido del texto. Aquí ustedes tienen que analizar un poquito de su vida, su obra, la sociedad, es decir, el contexto en el que se enmarca esa obra y tratar de entender el sentido o la intención del autor en ese texto, en ese cuento, en ese libro. Y finalmente, o sea, posteriormente en cuanto a la redacción, es la expresión de los juicios de valor del texto de forma argumentada. Me parece bien, me parece mal, me parece que aquí se equivoca, me parece el libro que es machista, por ejemplo, me parece una visión sesgada de la realidad, etc. Aquí ustedes tienen que dialogar con la obra
poner algún juicio de valor, emitir comentarios, precisar algunas afirmaciones, como aparece acá. Puede estar de acuerdo con lo que se presenta, puede estar en desacuerdo con lo que se presenta, pueden apoyar, pueden refutar. Y ciertos criterios técnicos. Y esos criterios técnicos tienen que ver primero con la extensión, que ya les mencioné anteriormente. Ustedes tienen solo una diapositiva para plasmar su creatividad. Tiene que tener el nombre del estudiante, lógicamente. Tiene que tener acá un concepto de estética, es decir, que la diapositiva que ustedes creen sea atractiva visualmente, que pongan en juego ustedes la creatividad, que se cumpla con el plazo de entrega y la participación en estos encuentros. También tiene un factor importante la participación. Si se dan cuenta, el objetivo, perdón, vamos a minimizar esto, vamos a cerrar, el objetivo de la clase es producir algo, producir. Por lo tanto, ya no basta con solo venir acá y escucharme a mí hablar, sino que llegó la hora de hacer algo. Y ese hacer algo es lo que yo les mencioné, que era una diapositiva, y se llama un libro, porque yo voy a recopilar todas las diapositivas, voy a crear una, yo le voy a crear la portada y la contraportada, y vamos a crear una especie de librito en donde se van a recomendar ciertas obras. Es un producto público, así que esto se puede publicar en la página del colegio, en el Facebook, así que eso va a hablar bien de ustedes. Ejemplo, si es que no quedó claro lo que hay que hacer, creo que queda siempre más claro con un ejemplo. Esto, ¿dónde dejé mi librito? Bien. Esto que aparece acá, proyectado, surge de esto, de este libro. Yo quiero, por ejemplo, recomendar este libro, que se llama Crimen y Castigo. Usted se alcanza a ver ahí bastante bien. Pero este es el libro. Tiene 370 y tantas páginas y yo lo quiero recomendar. Por lo tanto, yo creo una diapositiva, una presentación. Y esta presentación ustedes la van a crear también, pero desde cero. Aquí no se vale descargar plantillas, no se vale copiar otros formatos que ya existan, sino que ustedes van a crear de cero esta diapositiva. En este caso, es mi texto el que yo escogí, me gustó este libro y hago lo que tengo que hacer. Tengo un resumen en esta parte de acá. Vamos a control láser. Acá, en esta parte yo tengo el resumen de qué se trata. En Crimen y Castigo se relata la vida de un muchacho estudiante de muy bajos recursos, quien recibe ayuda de su madre y hermana para poder sobrevivir. No obstante, se ve obligado a abandonar los estudios y recurre a una vieja mujer prestamista y usurera, que le facilita una cantidad de dinero para mantenerse. A cambio, él empeña algunos objetos que quedan en manos de la vieja. Su hermana mayor le notifica que aceptará casarse con un hombre a quien no ama, lo cual lo indigna. El estudiante tiene una personalidad trastornada. Piensa que es un ser superior, que pertenece a la clase de los hombres que pueden asesinar a otros, considerados inferiores, por el bien de la sociedad. Considerando esto, ¿cierto?, él decide asesinar a la prestamista, pero termina matando también a la hermana de la usurera, pues ésta lo sorprende cuando estaba cometiendo el crimen. Se lleva el dinero de la muerta, pero no lo usa nunca, sino que lo esconde. Después de lograr su objetivo, Raskolnikov, quien es el protagonista de esta obra, comienza a sufrir estados confusionales, con periodos de lucidez, y es tomado por loco, o como loco. Finalmente el muchacho se entrega a las autoridades policiales, es enviado a la cárcel en Siberia, Sonia lo acompaña y nace un gran amor entre ambos. Raskolnikov se regenera y espera cumplir la pena para vivir el resto de la vida con su amada Sonia. Ese sería el resumen de mi obra. Lo empleo en tercera persona, tengo un lenguaje variado, se cumple con el criterio anteriormente señalado. Y es esta la obra que ya les mencioné. Hay otros elementos que son importantes o que a mí me gustan de la obra, pero yo no lo puedo poner todo en un resumen porque si no se alejaría del criterio de brevedad. Así que, por ejemplo, que lo mató con un hacha, que preparó todo el asesinato debajo de un abrigo, que el asesinato ocurre en la primera parte, porque tiene dos partes. En la segunda parte es todo tranquilidad, Valentina, ya vamos a dar fecha de eso. La segunda parte, todo el sufrimiento que tiene por el sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa surge por la presión social. Y eso es lo que vamos a
continuar entonces acá en esta diapositiva. Tengo mi nombre, que también lo pedí al criterio, tengo la extensión una diapositiva, y me falta la interpretación. En este caso yo me quedo con una sola frase que puede resumir todo. Raskolnikov, quien es el protagonista, no se siente culpable por el crimen cometido. La sociedad ejerce presión moral sobre él. Teniendo esta frase y esta síntesis de esta obra, nosotros podemos analizar muchas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo que nuestras decisiones en el día a día no son tan libres. No somos tan libres porque hay un conjunto de reglas morales, éticas, que nos rigen. Por lo tanto, no podemos andar por la calle matando personas, por ejemplo, porque la sociedad a, nos va a juzgar, nos va a presionar, nos va a limitar en esas acciones. Y yo me quedo con esa frase. Por lo tanto, la sociedad ejerce un poder sobre las decisiones del protagonista, de la misma manera en que en la actualidad existen normas que nos regulan y nos limitan. No todo está permitido y la libertad tiene sus límites. Esa es como mi interpretación breve de este texto. Y ahora yo lo puedo extrapolar, llevar a un plano, a un nuevo contexto, lo puedo relacionar con otra obra, y en este caso es lo que yo hice. En este sentido, podríamos hallar una similitud con El extranjero, de Albert Camus, en donde el protagonista es juzgado por no llorar en el velorio de su madre. Lo mismo, la presión social es la que determina las acciones de los personajes. Por lo tanto, los personajes en este caso no son tan libres. Y eso es lo que yo sintetizo de esta obra de novela rusa, así que es bastante complejo los nombres, toda esa parte. Para mí resultó una obra interesante y llamativa que nos invita a pensar y reflexionar sobre el ser, la libertad, por sobre todos los temas, la presión social en las acciones. Y pongo dos imágenes, ocupo una imagen de fondo, cuadrito con transparencia, acá destacado, letra, tipografía, etc. Si yo me aplico a mí mismo esta rúbrica, estaría cumpliendo con los criterios. Por lo tanto, el puntaje máximo sería 20 puntos y eventualmente eso se podría transformar en una calificación, en un retorno a clases o, si es que no retornamos, igual en algún momento vamos a tener que poner alguna calificación. Y eso es lo que yo le mencionaba también en el plan común, que no nos pilla todo de sorpresa, que de aquí a la otra semana tiene que tener una nota por todas las asignaturas. Recordemos que el taller de literatura influye en la promoción. Es decir, si que a usted le va mal en los talleres de profundización, sea el taller de literatura, economía y sociedad, qué sé yo, ciencia del ejercicio físico, ustedes podrían incluso quedar repitiendo. Y creo que no es la idea, porque si escogieron este electivo, es porque algo le llama la atención. Bien, resumiendo y retomando hasta aquí. Retomamos el taller de literatura, que es para tercero y cuarto medio. Tercero medio va a tener que hacer exactamente lo mismo que ustedes. Por lo tanto, si se repiten la obra, da lo mismo porque van a ser dos cuadernillos distintos o dos libros de recomendaciones distintos. Esta era la ruta que usted tenía que seguir en un momento inicial de este taller de literatura. No pudimos continuar, pero ahora yo creo que sí podemos elaborar este libro de las recomendaciones. ¿Vieron el ejemplo? ¿Vieron la rúbrica? Yo todo eso se lo voy a enviar a ustedes. Nuestro electivo, chiquillo, está conformado por estas personas. Son 21 estudiantes y hoy día tenemos muy poquitos. 4, 5, 6, 7, 8 personas, si mal no recuerdo, poquito más. 8. 8 estudiantes, mister. 8 estudiantes, De si se dan hecho, cuenta. recién le envié a la Giovanna, mister, igual el tema de la lista, por si alguien Uh-huh. tiene alguna duda o no se acuerda dónde está. Está en todas las listas de todos los electivos y quienes conforman estas listas también. Perfecto. Sí, qué bueno que también estén al tanto porque la memoria es frágil y probablemente más de alguno se olvidó cuál era su electivo. Pero igual, somos poquitos. Somos poquitos. No me quejo de ustedes y de hecho agradezco que estén ustedes presentes acá porque puedo avanzar. ¿Qué es lo que nos resta, chiquillos? Hoy día vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dar no voy a dividirlo en grupos, ¿sí? ¿Qué dice usted? ¿Lo dividimos en grupos o no? Son 8. Es que igual somos poquitos, no deberíamos estar acá nomás. Ya. Porque Bien. somos pocos en realidad, pues entonces no. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer los 8. Y... Y una sugerencia que quería señalar igual, porque ¿Ya? recuerdo que salió esta pregunta igual,
en el electivo con el otro curso. Y, por ejemplo, el míster cuando hizo su resumen, su propio resumen de su trabajo, no necesariamente cuando ustedes quieran, por ejemplo, comparar o como ustedes señalaba el míster, extrapolar tal vez su obra o su libro, tiene que ser con otro libro. También pueden hacer su resumen o su opinión basado en lo que puede estar pasando en el momento, la sociedad, o que usted se sintió identificado con, por ejemplo, con el autor del libro o la obra, no necesariamente hacer la diferencia o comparación con otro libro o otra obra, sino que buscar tal vez con lo que está pasando afuera o su vida personal o le pasó tal vez a algún compañero, amigo, para que igual se puede trabajar con eso también, una sugerencia. Ya. Antes de iniciar con esta parte, con la actividad, necesito que me digan, ¿está claro lo que hay que hacer? Y necesito que respondan, porque son 8 respuestas nomás las que necesito. Que me escriban La en el Vale chat. puso con manito arriba, dijo Ya, la Vale que sí al menos. entonces, Valentina, ya me quedan 7. Ya, El gracias Mati Mati. también. 6, van quedando 6 que me respondan. Falta el resto, chiquillos. Giovanna. Lo importante es que me digan que quedó claro o no Ah, quedó claro. la Giovanna también. Laura, Luis, Gabriel, Constanza, Javiera, ¿duda o está claro? La Javiera también dijo que sí. Perfecto. Falta Constanza, Gabriel, Luis, Laura. Sí. La Connie también. Excelente. Faltan menos. Falta la Laura, Luis y Gabriel. A ver, la Laura Ya, igual, excelente, perfecto. gracias. Faltan 2. Sí, Eso. entendiendo. Bien. ¿Y Luis? Faltó Luis. Luis Eso. también, ya viste. Perfecto. Ya. Eh, si no queda claro, te saben, me preguntan nomás. Yo voy a hacer. Mister, Dígame. hay un problema, o sea, el resumen tiene que ser sí o sí en Word. No lo puede, de momento lo puede hacer a mano, ¿ya? O lo puede hacer Ah, en ok, PPT, donde usted pueda. ya, gracias. Perfecto. Ya, chiquillo, entonces lo que nos queda ahora es escoger una obra. La obra puede ser tanto del plan, de nuestro plan de lectura, que nosotros ya hemos leído hartas obras en nuestro trayecto, o puede ser un texto que a usted le haya llamado la atención, que puede ser tanto del plan de lectura obligatoria como también de alguna lectura que ustedes hayan tenido por iniciativa propia. Entonces cogen la obra y luego inician con el resumen. No necesariamente en Word, porque hay algunos que el Word lo tienen, que está bloqueado, que puede estar fallando en alguna parte, pero sí que lo inicien esta parte. Aprovecho de anunciar y de enunciar que la próxima clase que nosotros tengamos, que en realidad es cada 15 días, vamos a trabajar en PowerPoint, ¿ya? Así que es importante que también lo tengan activado si pueden y enseñar a hacer, trabajar esto en realidad por capas, ¿ya? Que es bastante simple, pero eh, para uno puede ser bastante simple, no necesariamente para todos, y para que el trabajo sea bonito y que estéticamente agradable a la vista, es mejor que aprendamos todos desde cero cómo editar una diapositiva y no solo trabajar en base a plantillas que ya ustedes la deben tener. Bien, voy a dar un par de minutitos y la idea es que ustedes puedan hacer estas dos cosas, tanto escoger la obra e iniciar con el resumen. Yo creo que 10 minutos para escoger la obra por lo menos y para iniciar con el resumen. Ahí sí, ya está, estamos grabando nuevamente. Y necesito que me comiencen a comunicar si es que alguien todavía no sabe cuál decidir. Y vamos a hacer este orden para preguntar. Javiera, ¿ya escogió su obra o no? Sí. O sea, ahora no sé si era cualquier. O sea, podía ser cualquiera. Puede ser cualquier obra la que a ti te haya gustado. Es el principal criterio de selección, es que a ti te haya gustado. ¿Tienes alguna más o menos pensada en mente el nombre de la obra? Ya. Yeah. Ah, es Elegí un libro. A ver, ¿elegí un libro o el libro se llama Elegí?
Se llama el método 1535. Ahí lo va a tener que explicar porque no lo he leído, pero quedo atento también a la diapositiva que usted vaya a crear, porque no lo he leído. A lo mejor es una invitación a leer y en algún momento cualquier persona que lo lea también se puede sentir atraído hacia la lectura de esa obra. Pero muchas gracias, Javiera. Miss, si me ayuda a continuar. Ya, vamos a preguntarle a Valentina qué libro escogió o obra que haya escogido. Escogí una novela que se llama En the Green Gables, no sé si les suena, No. y escribí un poquito, Ya. más que nada el contexto Ujú. en el que trata y algunos de los temas que aborda. Escribí menos de 10 líneas. Ya no, pero con eso está bien, impecable. Así que, Excelente. excelente. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. El Mati escogió su obra o su libro. Sí, elegí Legend de Mary Lou, que era un texto que tenía acá en mi casa de cuando leía y medio nostalgia, así que sí voy a hacer este libro. Ya. Qué bueno, Mati. Ahí tiene que, recuerda, imágenes, todo. Ahí, de ahí lo vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir estructurando. Muchas gracias, Mati. Giovanna escogió su libro o su obra. ¿Se fue? Se fue. Sí. De nada. Bueno. Ya, Constanza Ojeda eligió su libro o su obra. Pueden responder por el micrófono o por el chat. Acá. No, todavía no sabe, dice. Dice que todavía no sabe qué puede escoger. Puede ser cualquier obra que hayas leído, de básica también, que te acuerdes, o puede ser de enseñanza media, la que tú quieras, sea por lectura obligatoria o la que te llame la atención. Y no necesariamente un libro, una novela, sino que también puede ser un cuento o un texto breve, ¿ya? Así que ahí se abre el abanico también para que tú puedas escoger la obra que te haya gustado, si es el criterio de selección. Pero muchas gracias, Connie, y a pensar en eso, porque la siguiente clase ya tenemos que trabajar con algo que ustedes tengan. Ya no podemos estar en la siguiente clase pensando en la hora. Eso ya queda resuelto hoy o cuando ustedes lo estimen conveniente antes de la siguiente clase. Así es. ¿Y Gabriel habrá escogido su obra o ya tiene más o menos pensado? Sí, dice La Revolución en la Granja. Muy bien. Excelente, muy bien. Excelente. Bueno, ahora, esa sí tuvimos la oportunidad de leer. Ahora es bastante curioso la parte del autor, que no sé si sabrá un poquito ahí la historia del autor, pero estoy con ustedes, pero no estoy con ustedes. Le pillaron como un libro, como una libreta, donde tenía todos los posibles comunistas. Es decir, él tiene como comportamiento comunista y lo anotaba. Ese libro, entonces se deduce que él trabajaba como para la agencia de inteligencia o algo así. Pero precisamente como lo que denunciaba en su obra, luego él también formó parte de eso que denunciaba. Caso curioso de analizar. Pero bien. Me alegro que ya estén avanzando, chiquillos, que estén avanzando en la elección de su obra. Lo que nos resta, como ya les mencioné anteriormente, es darle forma. Pero teniendo la materia prima, es mucho más fácil poder darle forma a lo que tenemos. No es un trabajo difícil, no es un trabajo que le vaya a quitar más allá de media hora, porque esto es bastante simple de realizar, y probablemente la siguiente clase, que es el día número, le digo el tiro, el día 18, ahí probablemente lo iniciemos y lo concluyamos también en la clase. Si alguien lo quiere avanzar de antemano, con anticipación, eso lo deciden ustedes, pero la siguiente clase van a tener ustedes el tiempo necesario para poder realizar esta actividad en la clase. ¿Quedó claro entonces respecto a lo que había que hacer? ¿Quedó claro la ruta que nosotros transitamos en este camino? El objetivo que vamos a trabajar, por eso es importante que acá, que sea respecto a lo que a ustedes les gusta, muy relacionado a los proyectos personales, y también cómo eso se puede relacionar con las temáticas del mundo y del ser humano. Por eso yo les pido una extrapolación que lo lleven a la parte social o al estudio de género, puede ser, o cómo se relaciona esta obra con otra obra, una parte de intertextualidad, o cómo el contexto de producción influye en la obra, o el contexto de recepción al momento de
de nosotros estar leyendo el texto, cómo se relaciona con el contexto de producción, etc. Hay hartas formas de analizar esto, pero lo más importante es que sea esto, lecturas personales, y que su criterio de selección normal, que en este caso sea solamente el gusto que a ustedes le causó leer esa obra. El título que le vamos a poner, pero me preocupa la poca asistencia. Yo voy a enviar un correo a cada uno de los que no vinieron, y también en ese mismo correo felicitar a los que sí estuvieron, a todos los apoderados. A todos los apoderados, yo tengo los correos de todos los apoderados porque creo que no es pertinente faltar tanto a clase. Sobre todo con la frecuencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros nos vamos a ver cada 15 días. Si falta una clase, nos vemos cada un mes. Y creo que eso no es tan pertinente. Hay que aprovechar estos pocos encuentros que vamos a tener nosotros. Y el ejemplo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, el resumen, el título, la obra, o sea, el nombre del autor. En este caso yo creé esta diapositiva, en este caso ustedes tienen que poner su nombre ahí. Y la interpretación. Teniendo todo esto, ustedes tienen 20 puntos, y que si en algún momento lo transformamos en calificación, eso se vuelve un 7. Hicimos esto, escogieron la obra, y esto nos faltó un poquito. Iniciar con el resumen en Word. Si lo pueden avanzar, tanto mejor, si no, la siguiente clase hay tiempo para poder hacerlo. Y vamos a empezar a buscar las imágenes que nos puedan servir, visualizar un poco qué es lo que yo quiero proyectar, cuál es el tema que yo quiero resaltar para poder darle un eje temático a mi diapositiva. En este caso, el eje temático, yo vi el de la sociedad. Acá en el fondo, de hecho, se alcanza a ver cómo se está matando a la usurera con un hacha. Y está todo el entorno donde suceden los acontecimientos. Pero ustedes pueden escoger las imágenes que quieran. Yo en este caso le di un tono sombrío, pero ustedes le pueden dar un tono alegre, un tono, el que ustedes quieran. Bien, ¿quedan alguna duda, chiquillos? Si quedan dudas, me dicen sí, y si no, me escriben no. ¿Bien? No. Ya. Al parecer no hay duda, chiquillos, así que nos comenzamos a despedir. Espero tengan una muy bonita jornada. Creo que les queda una clase más. Que le vaya excelente en esa siguiente clase. Y que tengan un bonito día. ¿Miss? Sí, que estén muy bien, chiquillos, y hasta la tarde nos vemos con los que tenemos PTU. Así que ¿Verdad? nos estaremos viendo. Que estén ¿Verdad? bien, chiquillos. Chao, chao. Eso, que tengan una bonita jornada, chiquillos. Y nos estamos Chao, viendo. que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que estén bien. Adiós, Chao, adiós. Que chao. estén súper bien. Chao, chao.